Sí, Teresa, claro. me ha encantado la conferencia. Por Si el supuesto. ciclo es un lujo, con tu conferencia más. Si ahora te digo que no te Que dejo, ¿qué tengo el pasa? gustazo de haberlo organizado. Bueno, Pues sí. a ver, pensamos que los sanitarios, yo soy sanitario, pensamos que los sanitarios somos buenos curando ahora, pero ahora es fácil curar. Yo he trabajado muchos años en cuidados intensivos, también trabajé en el TAC. Entonces, te llegaba un enfermo, le hacías un TAC, veías la hemorragia, te lo subías a UBI y allí le poníamos un drenaje. Pero es que los incas hacían trepanaciones. Claro. Y dices, ¿por qué hacían trepanaciones los incas? Si no tenían, no sabrían posiblemente ni que existía el cerebro, no sabrían, a lo mejor para liberar la presión intracraneal, me lo dudo. Pero ahora cuando te he oído operación de cataratas, dices, pero ¿cómo podían hacer operación de cataratas y cómo sabían que había? Me acuerdo de una película buenísima que se llama, creo, El médico. Sí. Sí, Que el protagonista es el que hizo Gandhi y era hace 1000 años alguien que operaba de los ojos y decía, pero ¿cómo se puede operar unos ojos si no había ni siquiera anestesia? ¿O sí la había? Sí, claro que la había. ¿Anestesia Sí, para sí, los ojos? sí, había anestésicos, claro. Otra cosa es que fueran anestésicos como los que nosotros tenemos hoy, ¿no? Con la capacidad de anestesiar sedante que hoy tenemos. Pero anestésicos había, plantas sedantes había y se utilizaban, claro que sí. Y es verdad, o sea, yo he hecho un repaso muy rápido. Esto... Cada parte pues requiere, yo qué sé, 3 o 4 sesiones, ¿no? Para profundizar, para ver los textos. Hay que leer los textos. Si una cosa me encanta de esto, es que yo hablo con estos médicos. Yo hablo con Hipócrates, hablo con Galeno, porque de leer los textos sacas la información. No es una información teórica, hay que leer los textos y ahí ves lo que te están diciendo, de lo que hacen y cómo interpretan, ¿no? Y efectivamente, o sea, no hay que tener esa idea de una medicina rudimentaria y demasiado básica, porque no lo fue. ¿Cómo empezó? Pues por esa observación racional de los griegos, estos primeros filósofos científicos griegos, ¿no? Del siglo VII, luego del siglo VI, ¿no? En nuestro mundo, Luego están los incas, están los egipcios, están los chinos, por supuesto. Estamos hablando de nuestro mundo quizá más cercano, ¿no? Que el origen de nuestra medicina pues está ahí, ¿no? Pero es una medicina muy avanzada en muchos casos. O sea, lo de la operación de cataratas lo he puesto porque es un caso, bueno, conocido, ¿no? Entre quienes nos dedicamos a esto. Es magnífica, es preciosa. Pero hay otras muchas. O sea, cuando ves cómo te explican, pues, por ejemplo, cómo mandan los nervios, las sensaciones, ¿no? A las distintas partes del cuerpo. O sea, todo eso lo sabían y lo cuentan. Y lo encontramos en los textos hipocráticos, bueno, a veces mejor, a veces expresado de una manera que se hace quizá más difícil de interpretar, pero son modernos y son médicos que profundizan mucho en la medicina. Claro que se hacían operaciones y claro que había anestésicos, sí. Muchísimas gracias. ¿Ahora se escucha? Sí, ahora. Muchísimas gracias. Teresa, de verdad, ha sido fabuloso y además... se nota que te gusta. Me gusta muchísimo. ¿Verdad? Se nota que te apasiona. Sí. Lo hemos notado en todo momento. Bueno, Virgilio ha roto un poco el hielo. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien? ¿Sí? Venga, mira, muy bien. 2 preguntas más, estupenda. Venga, a ver si sé responder. Seguro. A ver, Teresa, que nos has hablado hasta de médicos filólogos, está claro que tú eres una filóloga médica. Sí, y que no me extraña que te hayan hecho miembro de la Academia Sí. de Castilla-La Mancha de Medicina. Una pregunta, por si tienes respuesta. Como ahora estabas hablando y decía Virgilio de los incas de otras culturas que habrán profundizado en su momento, lógicamente, y se conocerán en el mundo de la medicina. La tradición de los judíos, de los médicos judíos que nos han trasladado los historiadores de lo importantes que eran y el reconocimiento que tuvieron. A lo mejor eran bastante herméticos, como lo habrán sido muchas otras cosas en la civilización y por su mentalidad los judíos, pero estudiaban en textos de la tradición médica grecolatina, en textos en latín, porque por esa apasionante transmisión de obras médicas como de todas las demás, a base de traducciones de las distintas civilizaciones, cada una con su idioma, por decirlo de alguna manera, y que textos grecolatinos o griegos hayan llegado a estar en latín porque primero han pasado por el árabe. ¿Los judíos estudiaban en textos latinos o hay documentación, hay textos en hebreo de medicina? Y que incluso haya salvado los judíos por traducciones en hebreo textos anteriores grecolatinos. A ver, el
el asunto es muy interesante. A ver, en el mundo antiguo hay como dos partes, ¿no? Una es lo que es relativo al mundo judío antiguo, y otra es ya la Edad Media. En el mundo antiguo realmente el mundo judío, desde un punto de vista científico y cultural, está completamente, vamos a decir, romanizado y en ese sentido helenizado también. O sea que la ciencia que hay y la ciencia, en particular la medicina, es la medicina grecorromana. Es la medicina grecorromana. No hay en el mundo antiguo una figura de un médico que sea de tal zona y que tenga origen judío. Son fundamentalmente griegos o romanos. Y eso es así. En la Edad Media, sobre todo Baja Edad Media, ahí hay pues un problema muy grande, porque, bueno, hay traducción, es que no lo he comentado, pues es verdad que he pasado rapidísimamente, pero hay traducciones de textos, sobre todo en la Baja Edad Media, traducciones de textos o bien del árabe al hebreo o del latín al hebreo, estoy hablando de medicina, de textos del árabe al hebreo, del latín al hebreo, para que los judíos pudieran acceder al conocimiento médico porque no podían ir a la universidad. Y a ver los hilos. Y conforme avanza la Edad Media y entramos en el Renacimiento, donde algunos judíos se van escondiendo, pues estos ya entran en la universidad. Y bueno, tengo algunos ejemplos que no he comentado porque no me ha dado tiempo, ¿no? De autores médicos, por ejemplo en Toledo, ¿no? Que componen obras, pero están ya como escondidos, o sea, ya tienen una formación a través de textos latinos, y de eso no se habla, ¿no? Pero sí que hay un momento ahí en la Baja Edad Media donde se hacen traducciones de textos al hebreo. Hay textos traducidos al hebreo, luego algunos son retraducidos al latín, precisamente para que los judíos tuvieran acceso a este conocimiento, ¿no? Que haya algún texto así característicamente judío, con alguna aportación relevante, es que recogen la tradición árabe y la tradición latina, bajo medieval. Te has puesto, creo que una diapositiva, la Baja Edad Media aparece en el siglo X, dos nombres que parecen judíos. Isaac Judaeus, yo creo, sí, en las traducciones de Constantino. ¿Pero eran judíos o eran árabes? No, en las traducciones de Constantino he puesto cuatro son árabes. Espera. O sea, tres son árabes. Que al margen de sus nombres, y hay uno a lo mejor que es Isaac Judaeus, sí, que es un judío de lengua árabe. exacto. De lengua árabe, pero recibe toda esta ciencia de tradición griega que está documentado. Son muy conocidos los textos de Isaac Judaeus, luego traducidos al latín. Se utilizan mucho en la... Estoy yendo para abajo otra vez. Se utilizan mucho en la tradición, en la enseñanza bajo medieval y un poquito del primer Renacimiento, ¿no? Sí. Aquí. Esos Aquí. dos, sí. Los dos Isaac. Estos. Sí, este otro Isaac es árabe, es árabe. El judío es Isaac, Isaac Judaeus, que utiliza, sin embargo, el árabe, ¿no? O, por ejemplo, en España tenemos el caso de Maimónides, que es judío, pero escribe en árabe, la ciencia árabe, y es esa ciencia de tradición griega, que entra a través de los árabes, y no hay, digamos, una aportación específica ahí de una ciencia judía destacada, ¿no? Que tenga un valor. Son receptores de lo mismo e intentan formarse en esa misma ciencia, en esa misma medicina. Sí. Gracias. Buenas tardes. Primero felicitarla por la conferencia tan interesante, tan sumamente interesante. Y en segundo lugar tengo una pregunta y una curiosidad. La pregunta es si en la antigua Grecia hubo alguna mujer que se dedicara a la medicina. Y en segundo lugar, la curiosidad es la enfermedad cáncer. ¿Qué relación tiene con la homónima palabra latina cáncer y la griega cárquino? Muchas gracias. Gracias por las dos preguntas, ¿no? A ver, la primera sobre las mujeres, ¿no? Muy interesante. Eso nos daría para otra conferencia, ¿no? Sí hay noticias de mujeres dedicadas a la medicina,
Otra cosa es que estudiaran, ¿no? De una manera similar a como podían hacerlo los hombres, de lo que no tenemos noticias, pero sí de mujeres dedicadas a la medicina. Acabo de decir que las que atienden, ¿no?, las enfermedades ginecológicas son normalmente mujeres, y hay muchas noticias de matronas, y además se las considera, ¿no?, en estos textos ginecológicos como figuras de personal médico, digámoslo así, y existen en el mundo griego y en el mundo romano. En la Alta Edad Media hay también noticias, ¿no?, de mujeres médicas. Hay, por ejemplo, unas obras atribuidas a una tal Cleopatra, de tipo ginecológico, pero que es un personaje de ficción, o sea, es una obra anónima. Hay obras atribuidas bueno, esto más bien en la antigüedad tardía griega, ahí ya entrando en la Edad Media bizantina, a Metrodora, una tal Metrodora, ¿no?, obras sobre medicina y cosmética, que se incluye en la parte sobre todo de farmacología. Y hay después, un poquito más adelante, en el siglo XI, en la Escuela de Salerno, obras atribuidas de tipo ginecológico a una tal Trótula. Pero esta Trótula más o menos se acepta que no es un personaje real y que esas obras ginecológicas no son suyas, aunque se reconoce que sí pudo haber una mujer llamada Trota, vinculada a la Escuela de Salerno, que ejerciera la medicina. O sea, que a ver, las haylas, pero bueno, siempre están ahí en un plano inferior, y son más desconocidas, claro, y esas son las poquitas noticias que tenemos, ¿no? Luego, la cuestión del cáncer, bueno, en todos los tratados médicos antiguos de patología aparece el cáncer como una enfermedad ¿cómo diría yo?, casi dermatológica, pero con una gravedad mayor de lo que pueden tener otras, ¿no?, otras enfermedades, pero aparece considerado como enfermedad. El cáncer, en la obra de Celso lo tenemos, en las obras de Galeno tenemos también las descripciones de cáncer, como una obra frecuentemente incurable, que tiene normalmente unos efectos en la piel, que se producen en la piel, que vemos a través de la piel, a través de heridas. Sí, perdona, es que creo que se me ha olvidado la última parte de esta observación. ¿Qué relación había entre estas dos palabras y la traducción de la misma de cangrejo? Ajá, cangrejo, bueno, y cárquino. Claro, la palabra cáncer en latín y cárquinos, en griego, es que significa cangrejo originariamente, ¿no? Es una denominación metafórica, es una denominación metafórica de una enfermedad que se va extendiendo, simplemente. Igual que otras, por ejemplo, herpes. Herpes es serpiente, de restar, del verbo restar, que es serpo en latín y gerpo en griego. Es una denominación metafórica, simplemente, como hay muchas en la medicina. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues gracias, Teresa. Gracias, un fuerte a vosotros, aplauso. Gracias a vosotros. No, gracias.